Ahora sí. Sí. ¿Qué pasa qué pensamos los uruguayos de los inmigrantes y por qué somos tan xenófobos? ¿Somos tan xenófobos? Yo creo que ¿Tenemos sí. placa? ¿Tenemos placa o no? Tenemos Bueno, plata. uno de los principales, ya veníamos hablando al principio del programa sobre el tema de racismo, discriminación y todo lo demás, y obviamente sabemos que uno de los principales problemas de Europa en este momento tiene que ver con la llegada y la forma en que se comporta la sociedad en torno a la llegada de inmigrantes. En Latinoamérica, en general, hay algunas corrientes migratorias en los últimos años que generaron olas de, por un lado, racismo, por otro lado desinformación y por otro lado temores y vinculación muy estrecha entre nociones y percepciones sobre inseguridad por un lado y por otro lado falta de empleo o problemas económicos causados por esta cuestión migrante. En general estamos hablando de Latinoamérica, donde igualmente los niveles de percepción sobre esto son en general, por lo menos en las encuestas de Latinobarómetro de 2023-2024, alrededor entre el 50 y el 60% de la población de Latinoamérica consideraba como un problema la migración en su propio país. En el caso de Uruguay se conoció ahora un informe de la encuestadora de equipos, de la consultora Equipos, que habla de que el 42% de los uruguayos considera que la inmigración perjudica, ¿sí? Y cerca de un 37% considera que beneficia al país la inmigración. Yo lo primero que hice fue, obviamente, decir, uy, qué mal, me angustié, me preocupé. Sí. Pero después lo que hago siempre es ir a chequear datos y a buscar información previa y ver contextualizadamente qué significa. Para empezar, a nivel contextual de Latinoamérica, somos uno de los mejores en ese sentido, con lo cual, bueno, seguimos siendo receptivos. Dale. Sí, no, te iba a preguntar, por ejemplo, en Europa, que es un gran tema, o sea, busqué así rápido, pero no voy a creer en lo primero que me da la IA, si decís que lo buscaste. No, lo que busqué. ¿Cómo andan por ahí? Es en la región específicamente, más que en Europa, aunque en Europa igual los niveles de rechazos en algunos países ronda el 60%, pero digo, en el caso, no sé qué encontraste ahí, a ver qué tenés ahí. No, dice que el promedio europeo es 46%. No, estarían cerca nuestro. No, es más en los últimos informes. Bueno, igual insisto, capaz algún país depende, lo baja mucho. Eso, depende mucho del país también, y tiene que ver mucho con eso y con la política coyuntural de cada país. Pero en el caso de Uruguay en particular, yo busqué Uruguay en particular, y hay un informe que encontré de un estudio académico de la UDELAR, del Grupo Población de UDELAR, pero también hecho con una encuesta a través de equipos también, trabajando junto con equipos también. Es un informe de 2017, y ese informe hablaba de que el 40% de la población uruguaya consideraba que beneficiaba la inmigración, o sea, bajamos un 3% nada más, y el 45% estaba en contra y ahora solo el 42% está en contra. Sí, y son de diferentes, o sea, no es el mismo estudio en el tiempo, son diferentes personas, entonces la metodología puede haber cambiado. Exacto. Para mí habla de que sigue igual. A eso voy, o sea, no, al tener en cuenta que lo hace Equipos, quiero decir, el rigor metodológico no es el mismo grupo poblacional, no es el mismo. Y no es la misma encuestadora, incluso dos rigurosas preguntan distinto. No, es la misma, es Equipos. En los dos casos es Equipos, pero en el caso previo es Equipos con UDELAR. Es un trabajo de campo de investigadores de UDELAR que trabajan en conjunto con Equipos. Pero probablemente no sea el mismo grupo poblacional, no sea la misma muestra, etcétera. Lo que quiero decir con esto es, de 2017 a esta parte, en el marco de un montón de corrientes antimigratorias a nivel global y también regional, recordemos, obviamente, sobre todo dos grandes corrientes migratorias a nivel regional, venezolanos emigrados de su país, que ha generado olas de racismo, xenofobia y agresiones en Chile, por ejemplo, muy fuertes, en Colombia, incidencia en periodos electorales, etcétera. Y en el caso actual vemos cómo claramente en Uruguay no ha cambiado tanto la percepción y sigue siendo un país bastante receptivo y abierto en ese sentido. Y en ese sentido también fui a buscar las encuestas de Latinobarómetro de 2023 y también, no solo que Uruguay aparece como uno de los países en términos estadísticos más receptivos, sino que además es uno de los que menos tiene en ese caso, y lo chequeaba, porque hay una pregunta que es, ¿crees que beneficia, crees que perjudica? Esa es como la que recogemos ahora y la que suele utilizarse más. Pero hay otra hay dos que suelen utilizar este tipo de trabajo que están buenas, que una es, ¿crees que afecta a la seguridad las corrientes migratorias? ¿Crees que afecta, que vienen a reemplazarte o a quitarte el trabajo? Y eso suele verse. Y en ese caso, en cuestiones de seguridad, Uruguay tiene una de las tasas más bajas. O sea, la percepción de la gente con relación a si los migrantes generan problemas de seguridad, casi menos del 20% poner la población. O sea, mucho más bajo que incluso que los que creen que perjudica la migración. En términos de trabajo, sí, es incluso superior a
el número de los que creen que perjudica. Increíble. Por arriba del 50% de la población uruguaya suele creer que los migrantes nos quitan trabajo a los uruguayos. Sigue estando por debajo del promedio regional, pero es un número mucho más alarmante, arriba del 50%. Voy a decir dos cosas que tenemos que cerrar. Una, capaz que para hablar en otro programa, pero nosotros en Uruguay yo creo que igual la gente, así sea como muy racista, no hace nada al respecto. O sea, no se organiza el racismo mucho acá. No como, por ejemplo, en Estados Unidos, que ahora vimos que cumplieron el 4 de julio 250 años y salieron por Washington. Este Frente Patriótico se llama. Frente Patriótico como... sí, encapuchados de blanco como si fuera el Ku Klux o sea, Klan. enmascarados como supremacistas blancos. También hay milicias neonazis, skinhead en Europa que están como cada vez más fuertes. Sí. Y eso es un fenómeno que acá no se ve, por más de que el número diga lo que diga, es gente que está en su casa refunfuñando. Por ahora y por suerte. Y lo otro que voy a decir es que para mí incide que las encuestadoras te pregunten estas cosas, porque la encuestadora no te pregunta, che, ¿vos pensás que los inmigrantes mejoran la situación del BPS? No, te preguntan, ¿tenés miedo? ¿Te van a sacar el trabajo? Y ahí te instalan la duda, ¿no? ¿Por qué se pregunta tanto? O sea, yo creo que justamente es como, ¿tenemos miedo? O sea, tanto hablar de esto como pregunta, un poco lo instala. En realidad los medios, las encuestadoras, todo. Las encuestadoras en general lo que hacen es preguntar de esta manera, según esta afirmación, los inmigrantes vienen a sacarnos el trabajo. ¿Usted considera que esto está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Sé, pero ese bueno, es el método. Pero no te dicen, según esta afirmación, los inmigrantes traen la comida más rica. No te preguntan. La comida no, pero sí preguntan, por ejemplo, la población migrante aumenta la diversidad y mejora la productividad del país. ¿Estuvo ese en tipo de estudio? cosas. Estuvo el tema de si beneficia. Sí, pero siempre el beneficio es más como genérico y lo otro es trabajo. Por eso los resultados seguridad. son tan visibles. La pregunta la original es, ¿usted cree que la frase es, ¿usted cree que la inmigración beneficia al país? O ¿usted cree que la inmigración perjudica al país? ¿Sí? Esos son dos similares. Una vez que respondieron eso, después se pregunta, ¿los migrantes le quitan el trabajo a los uruguayos? Viene después. Claro, pero dos cosas yo digo que a veces cuando nos preguntamos tanto sobre algo, instalamos el tema. Si no cerramos, Nicolás nos Tenemos mata. que cerrar. Sí, ya te dimos. Bueno, gente, gracias a TCM Audio y Luces. Gracias a ellos nos vemos y nos escuchamos también. Y gracias a ustedes esto puede continuar. Así que por favor, likeen, comenten. Comenten a sus amigos. Está re bueno este programa que miro. Eso es lo mejor que pueden hacer. Los queremos mucho. Sigan haciendo reírme en el chat que me hacen pasar vergüenza, pero la paso mucho mejor. Hasta la próxima.